La película arranca que ella agarra el teléfono, hay como un pequeño traveling in a su rostro y bueno, estamos en un plano levemente contrapicado, normal, digamos. Donde ella contesta, bueno, es una situación normal. Who are you trying to reach? Una vez que vuelve a tomar el teléfono, esa cámara inclinada, que es como una especie de plano holandés, ya empieza a resaltar cierto extrañamiento, ¿no? Por lo general el plano holandés, que es como se dice en forma argenta, la cámara inclinada, representa cierta desestabilización, ¿no? O cierta modificación, o cierto extrañamiento, como che, ¿qué es esto? ¿Me vuelve a llamar? So why'd you dial it again? Entiendan esto. Esta es una escena larga donde ella va a ser perseguida por un asesino por toda la casa. Y es una casa grande. Entonces tenemos que conocer el espacio por el que ella va a estar siendo perseguida. Entonces ella tiene que haber una justificación argumental, por así decirlo, donde podemos ver el espacio. ¿Bien? Y acá podemos ver que detrás de ella, digamos, podemos entender que hay como una habitación, una especie de living, y a un costado hay una puerta con un vidrio donde vos podés ver hacia el otro lado. Entonces te vas ubicando, ¿no?, en el espacio. Wait, don't hang up. What? I want to talk to you for a second. They've got 900 numbers for that. See ya. Scary movie. Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Acá lo mismo, ¿no? Podemos ver dónde está la cocina, que la cocina no es una cocina, sino que es estos lugares en los que están divididos por un mueble sobre el que ella está apoyada, los cuchillos que van a entrar en juego, que al principio son medio como un chiste porque están hablando de películas de terror y palomitas. Digo, cómo presenta los elementos que después van a entrar en juego durante la persecución. Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters? What's yours? Guess. Continúa el recorrido por el resto de la casa, ¿no? Fíjense cómo mientras se da la conversación, que en el guión es, nada, los diálogos, obviamente esto debe estar explicitado porque por lo general lo está, pero bueno, es más difícil hacerlo que escribirlo. Vamos viendo el recorrido, ¿no? Nos va dando el tour de la casa. I want to know who I'm looking at. What did you say? I want to know who I'm talking to. Cuando él le menciona y quiero saber a quién estoy mirando, se escucha el sonido del perro ladrando. El terror tiene esto del famoso build up, ¿no? Donde cada cosita mínima se va a ir acrecentando de la misma forma que los pochoclos. Vieron que los pochoclos después van a terminar explotando, de la misma forma que la situación va a ir escalando de modo tal que termina explotando. That's not what you said. What do you think I said? What? Acá conocemos la pileta, pero acá hay algo importante. La conocemos incluso a partir de una subjetiva de ella. Porque esto que estamos viendo es lo que está viendo ella. Ven que el movimiento de cámara es representativo de cómo ella mueve la cabeza de izquierda a derecha. Si ustedes ven aquí, este personaje está de todo de color blanco, color crema. Esos son los colores que predominan en la escena. Son colores crema, colores blancos, ¿no? Como esa casa que teóricamente debiera dar seguridad. Como, bueno, acá no va a pasar nada, esto es tranquilo, esto es clásico. Y sin embargo te puede entrar un asesino. Digo, no te salva
la columna blanca y el piso y el piso bien pintado, ¿no? Y las alfombras, y no te salva eso. Algo muy novedoso, vamos a utilizar la palabra novedoso, siempre es discutible la palabra novedoso porque aparece alguien y te dice que en el 43 apareció una película donde se había hecho tal, bueno, pero creo que no va a sonar muy humilde, pero bueno, uno ya vio suficiente como para saber qué cosas se hicieron antes y qué cosas no. Pero bueno, al margen de esa palabra, lo que tiene Scream es donde pone, digamos, el lugar del espectador de cine de terror y de cómo ciertas actitudes propias del cine han terminado calando dentro de la vida de una persona normal. Es como que hay una retroalimentación, ¿no? Pensemos que Scream sale en un momento en el que el cine de terror, o sea, la década del 90 no es una década muy feliz para el cine de terror, no porque haya salido malas películas, sino que es una década de replanteamiento, ¿no? Si uno repasa las películas de cine de terror más relevantes de la década de los 90, son películas que están de alguna forma repasando a los géneros, porque fue un momento en el que las sagas se estaban agotando, ¿no? Las sagas de fines de los 70 pasaron por la explotación en los 80 y en los 90 se estaban quedando flojas de papeles, ¿no? Es donde Jason termina yendo a Manhattan, es donde Freddy tiene un hijo, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de cuestiones donde ya la gente se estaba empezando a cansar y había una necesidad dentro del cine de terror de, el slasher tiene que de alguna forma, el slasher o el género tiene de alguna forma proponer algo distinto y empezar a ver para sí mismo. Y dentro de ese de ver para sí mismo, incluía por supuesto al espectador. Siempre se dice, o por lo general, cuando uno ve una película, piensa en que las películas nacen, por más que sea una película de ciencia ficción, ¿no? Por más que sea Blade Runner, todo nace de algo que está en el mundo en el que vivimos. O sea, no importa que suceda, o sea, Star Wars sigue siendo de alguna forma una adaptación de una forma de vivir o de determinados códigos que forman parte de lo terrenal puestos en otro contexto. O sea, siempre va a haber algo de eso. Siempre algo del cotidiano, por así decirlo, va a ser la inspiración para algo que quizás escapa de lo cotidiano. El cine de terror tiene esto de que el espectador ya se volvió tan receptivo a las actitudes de los personajes de las películas de terror que si el día de mañana sucediera una situación similar a la que está sucediendo a Scream, uno reaccionaría por lo que se cree como reaccionaría un personaje de una película de terror. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dicho de otra forma, Scream medio que obliga al espectador a replantearse qué de todas esas cosas que uno imita de las películas de terror son las que debiera imitar dentro de la vida. Vamos a pasarlo más en limpio. ¿Qué se puede aprender del cine de terror? ¿Y qué no? Digamos, ¿cuáles son las cosas que uno puede tomar como ejemplo? ¿Y cuáles son las que no? Evidentemente preguntar quién está ahí no es la manera. Pero sí lo es otras que se formulan dentro de la película. Este es un plano, habla por sí solo, ¿no? Ella escondida y atrapada con la tele. Obviamente están discutiendo de películas de terror y todo lo que va a ser la película va a ser, si no contestás bien las preguntas que te hacen las películas que tenés acá arriba, literalmente, si no pasas esa prueba vas a terminar muerta.
También hay algo de aprender a ser espectadores, porque nosotros... Hay algo que tiene el cine de terror y es que, bueno, ustedes sabrán que está tomado muy a la ligera desde algunos lugares y que incluso muchos fans, como la película va a presentar en un momento, rebajan al propio género. Es como que, sí, a mí me encanta el cine de terror, porque el cine de terror, qué sé yo, un cuchillo y listo, y murió. Y en realidad el cine de terror es mucho más que eso, ¿no? O sea, no, por lo general ese... Digo, sería como... Es la otra cara de la moneda del quien dice que es un género menor. O sea, es lo mismo, es decir lo mismo, pero sí, pero es divertido. Y en realidad el terror, como ya imagino que la gran mayoría de los que está acá saben, siempre el mal es representativo de algo. Sí, más que la mala visión, es un ajuste de cuentas con el espectador. De qué aprendió con el cine de terror. Que no significa que el asesino tenga la verdad. Pero bueno, hay distintos tipos de espectadores en la película. Bien, los pochoclos son un alimento familiarizados con ¿qué? Con el cine, ¿no? Y están prendidos fuegos. Terminan prendidos fuegos. La escena va en esa escalada. Y un poco lo que sucede con el espectador de cine en sí es que llegó la hora en que se pregunte qué lugar ocupa de verdad. Y cuál es la mirada que tiene sobre las películas de terror. Por eso en la película, durante la película va a haber espectadores, va a haber fanáticos que en un momento se enteran que el director de la escuela fue asesinado y salen corriendo, casi festejando, che, qué bueno. Entonces no es ni una cosa ni la otra, no te mata ver una película, está claro que no, pero tampoco la otra parte de abstraerse de la realidad, sino todo lo contrario, digamos, es ver la realidad dentro del propio género y hacer algo con eso fuera de la pantalla.